Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El despertador sonó a las 7:30, como todos los jueves. Me levanté con esa pereza tranquila que trae el otoño en Madrid. Desde la ventana, vi a los vecinos saliendo hacia el metro de Iglesia. Encendí la cafetera italiana, y el aroma empezó a llenar la cocina estrecha de nuestro piso en Chamberí. Pablo tarareaba una canción de Sabina bajo la ducha, mientras yo preparaba 2 tazas de café. A la suya le puse su cucharada extra de azúcar, como siempre. En ese momento, no imaginaba que esa rutina tan simple estaba a punto de romperse para siempre. Nuestra vida parecía normal. Teníamos trabajos estables, salidas los fines de semana, visitas a mis padres, vacaciones planeadas. Yo ya me había recogido el pelo y tenía el abrigo listo para salir, cuando escuché el sonido de una notificación. Pensé que era un correo del despacho. Pero el sonido no venía del mío, era el móvil de Pablo, que estaba sobre la mesa del salón. Siempre lo dejaba ahí para no mojarlo en el baño. Me acerqué sin pensar mucho, solo para silenciarlo. Y entonces vi lo que no esperaba. En la pantalla, un mensaje. Claro, directo. Decía, ojalá durmieras aquí cada noche. Te amo. El corazón me dio un vuelco. El remitente, Lucía. Mi mejor amiga. Mi confidente. La que venía a casa, la que conocía todos nuestros planes. Cerré el móvil de golpe, con las manos temblando. La ducha ya se había apagado. Respiré hondo. Volví a poner el teléfono donde estaba. Y me obligué a sonreír. Pero en mi interior, algo se había roto para siempre. Durante todo el desayuno, fingí que nada pasaba. Pablo hablaba de una reunión importante que tenía ese día y del tráfico en la M30. Yo asentía, con una sonrisa forzada, mientras por dentro intentaba no derrumbarme. Cada vez que lo miraba, me venía la imagen de ese mensaje, tan íntimo, tan directo. Te amo, le había escrito Lucía. No, nos vemos, no, fue divertido, no, cuídate. Le dijo, te amo. Con esas 2 palabras, mi mundo se vino abajo. Cuando Pablo salió por la puerta, me quedé paralizada en el pasillo. No sabía si llorar, gritar o romper algo. Sentía una rabia mezclada con decepción, asco y una tristeza que no sabía ni cómo nombrar. Me senté en el suelo de la cocina, sin fuerzas. Recordé cada conversación con Lucía, cada tarde que pasamos juntas, cada vez que me dijo que le encantaría tener una relación como la mía. ¿Era una broma cruel del destino? ¿Desde cuándo estaba ocurriendo? ¿Y cuántas veces se habían reído de mí a mis espaldas? Pasé toda la mañana sin moverme del sitio. Ni siquiera fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba enferma. La verdad es que lo estaba, pero por dentro. En ese momento, decidí no decir nada. No, aún. Necesitaba tiempo para pensar, para actuar con cabeza y no con rabia. No quería hacer un escándalo. Quería entender todo antes de enfrentarles. Así que cogí el portátil, abrí una cuenta secreta y empecé a guardar pruebas. El mensaje fue solo el principio. Yo iba a llegar hasta el final. Pero esta vez, con los ojos bien abiertos. Esa noche, cuando Pablo volvió a casa, me obligué a mantener la calma. Escuché cómo dejaba las llaves en el cuenco de cerámica de la entrada, cómo se quitaba los zapatos con desgana. Me dio un beso en la mejilla como si nada. Le pregunté si había cenado y me dijo que sí, que había picado algo con los compañeros. No le tembló la voz. No me miró diferente. Mientras él hablaba del trabajo, yo me limité a observarle como si fuese un desconocido sentado en mi salón.
Cada palabra suya me repugnaba. Cada gesto cotidiano me dolía como un puñal. Me fijé en su camisa perfectamente planchada, en el reloj que yo misma le había regalado por su cumpleaños. Se tumbó en el sofá, puso una serie y me pidió que me sentara a su lado. Yo obedecí sin decir nada, con la vista clavada en la pantalla pero sin ver nada. Sentía una presión en el pecho, como si me faltara el aire. Pensaba en Lucía. En sus abrazos, en sus confidencias, en todas las veces que compartimos secretos. Fingí estar cansada y me fui a la cama antes que él. Cerré la puerta del dormitorio y me senté en el borde del colchón, en silencio. Por dentro, me sentía vacía. No entendía cómo habían sido capaces de traicionarme así. ¿En qué momento se había roto mi vida sin que yo me diera cuenta? ¿Cuántas veces estuvieron juntos mientras yo creía que todo iba bien? Me tumbé, apagué la luz y me cubrí hasta la cabeza. Lloré en silencio, apretando los dientes para no hacer ruido. No quería que me oyera. Ni eso se merecía. A la mañana siguiente, me levanté antes que él. Preparé el desayuno como siempre, sin decir una sola palabra de más. Pablo apareció en pijama, con cara de recién levantado, y me dio un beso en la frente como si fuéramos una pareja feliz. Me preguntó si tenía mucho trabajo ese día. Le respondí con lo de siempre, disimulando mi voz temblorosa. Me senté frente a él, fingiendo leer el correo en el móvil, mientras él hablaba de cosas sin importancia. Era como si viviéramos en dos realidades paralelas. Mientras él se duchaba, entré al salón y observé el sofá donde tantas veces nos habíamos reído juntos. Todo me parecía sucio, falso. Pensé en Lucía, en su sonrisa falsa, en las veces que vino a casa, en las cenas compartidas. ¿Se miraban así delante de mí? ¿Me abrazaban sabiendo lo que hacían a mis espaldas? La rabia me subía por la garganta, pero no dejé que se notara. Me limité a poner los platos en el fregadero y a ordenar la encimera con movimientos mecánicos. Lo único que quería era que se marchara para poder respirar en paz. Pablo salió de casa como cada día, con su portátil en la mochila y un beso fugaz. Cuando cerró la puerta, me derrumbé. Me apoyé en la pared de la cocina y me dejé caer al suelo, ahogando un sollozo que me desgarraba por dentro. Estaba viviendo una obra de teatro, y él era el actor principal. Y yo era el personaje que todos miraban con lástima sin saberlo. Pero ese papel estaba a punto de terminar. Yo iba a cambiar el guión, aunque tuviera que hacerlo pedazo a pedazo. Al día siguiente, la cité por WhatsApp en nuestro café habitual de la Plaza de la Paja. El local olía a bollería recién hecha y a la lluvia de otoño que entraba por la puerta. Lucía llegó puntual, con su abrigo camel y el pelo perfectamente planchado. Me sonrió como si fuéramos a comentar el último cotilleo de la oficina. Yo sujetaba la servilleta con fuerza, intentando que no se notara el temblor de mis dedos. Pedimos 2 cortados que se quedaron enfriando sobre la mesa. Entonces, saqué el móvil y le mostré el mensaje que lo había cambiado todo. Lucía bajó la mirada en cuanto leyó su propio texto en la pantalla. Se llevó la mano al pecho y murmuró una disculpa mal armada. No quise hacerte daño, fue algo que se nos escapó, dijo, sin sostener mi mirada. Sentí como algo se rompía dentro de mí, pero no dejé que se notara. Le pregunté desde cuándo, cuántas veces, dónde. Ella tartamudeó fechas, lugares, excusas, como quien repite una receta sin alma. Cada palabra suya era un golpe seco, como si alguien arrancara una fotografía tras otra de nuestro álbum de amistad. Yo solo quería que se callara. Cuando terminó, doblé la servilleta y la dejé sobre la mesa. Le dije que no pensaba gritar ni insultar, porque eso solo aliviaría su culpa. No te odio, Lucía, pero ya no quiero saber nada más de ti, le dije, sin una lágrima.
Me levanté, dejé un billete de 10 euros junto al café intacto y salí sin mirar atrás. El aire frío de la calle me golpeó la cara, pero también me despertó. Caminé hasta el metro con paso firme, sintiendo que había recuperado algo más valioso que la confianza, mi dignidad. En ese momento, supe que el final había comenzado. Pablo volvió tarde aquella noche, como tantas otras. Entró en casa con una bolsa de supermercado en la mano y el móvil pegado a la oreja. Fingió una conversación de trabajo, pero yo ya no necesitaba más pruebas. Me saludó con un beso en la mejilla, frío y rápido, y preguntó si ya había cenado. Le dije que sí, sin apartar la vista del libro que no estaba leyendo. Se quitó los zapatos en la entrada y fue directo al salón, como si nada hubiera pasado. Yo permanecí en la cocina, de pie, en silencio, contando los pasos que daba al otro lado de la pared. Durante más de una hora, no cruzamos ni una sola palabra. Él se acomodó en el sofá, puso una serie cualquiera y encendió una vela, como si todavía quedara algo romántico entre nosotros. El silencio era espeso, incómodo, lleno de todo lo que no se decía. Yo sabía dónde había estado. ¿Con quién? ¿Y cómo? Pero aún así, aguanté la escena como si fuera una espectadora más. Quería observarlo, estudiarlo, confirmar que lo nuestro ya no existía. Me dolía más su indiferencia que la propia traición. No hacía falta discutir, su silencio gritaba más que cualquier confesión. Esa noche decidí dormir en el sofá. Inventé que tenía migraña, que necesitaba estar en silencio y en la oscuridad. Él no insistió. Me dio las buenas noches desde el pasillo, con una voz tan distante como su mirada. Me tumbé envuelta en una manta vieja, mirando el techo con los ojos abiertos de par en par. Cada ruido del edificio se amplificaba, una cisterna, un ascensor, una risa lejana. Pero lo que más pesaba era el vacío entre nosotros. El silencio no era solo la falta de palabras. Era la confirmación de que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente me miré al espejo durante largos minutos. No buscaba mi reflejo, sino señales de debilidad. Pero lo que vi fue otra cosa, una mujer que ya no estaba rota, sino lista para levantarse. No podía permitir que me hundieran más. Había llorado lo suficiente, ahora era el momento de pensar con frialdad. Me lavé la cara, me até el pelo y me senté frente al portátil. Sabía que no podía actuar por impulso. Si iba a salir de aquello, tenía que hacerlo con inteligencia y sin dejar cabos sueltos. Lo primero fue abrir una carpeta protegida en mi ordenador. Allí empecé a guardar todo, capturas de mensajes, correos, movimientos extraños en sus horarios. Hablé con mi abogada, Sandra, una antigua compañera de la universidad, y le pedí cita. No le di detalles aún, solo le dije que necesitaba asesoramiento sobre separación de bienes. Mientras tanto, en casa, fingía que todo estaba bien. Seguía cocinando, sonriendo lo justo, dejando que Pablo creyera que su obra de teatro aún funcionaba. Pero por dentro, cada gesto era una estrategia. Cada palabra, una pieza más del puzzle que estaba montando. Pasaron varios días así. Yo seguía recogiendo pruebas, controlando cada movimiento, y él no sospechaba nada. Al contrario, parecía más relajado, incluso más cariñoso. Tal vez pensaba que ya había aceptado lo nuestro como una rutina sin alma. Pero lo que no sabía era que yo ya no buscaba salvar nada. Solo quería asegurarme de salir entera. Con dignidad. Con la cabeza alta. No iba a armar un escándalo. No iba a rebajarme. Pero tampoco iba a perdonar. Estaba preparando mi salida, paso a paso, sin anunciarla. Y cuando llegara el momento, no habría vuelta atrás. Ese sábado por la tarde llamé a Carmen, mi hermana, y le pedí que nos viéramos en su casa.
No podía más. Necesitaba soltar todo lo que llevaba semanas guardando en silencio. Me abrió la puerta con su bata y el pelo recogido en un moño desordenado. Me abrazó sin decir una palabra, como si supiera que algo iba mal. Nos sentamos en su sofá, con 2 tazas de té caliente, y cuando vi que no tenía el móvil cerca, respiré hondo y empecé a hablar. Le conté todo, el mensaje de Lucía, el silencio de Pablo, mi dolor. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, me miró durante unos segundos que se hicieron eternos. Luego me cogió de la mano y me dijo algo que no voy a olvidar jamás: no tienes que demostrar nada a nadie. Solo salir de ahí con la frente bien alta. Yo rompí a llorar, pero esta vez fue distinto. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por primera vez desde que descubrí la traición, sentí que alguien me creía sin juzgarme. Carmen me ofreció su casa si necesitaba salir antes, su coche si quería desaparecer unos días, y su fuerza si en algún momento la mía fallaba. Era justo lo que necesitaba oír. Pasamos el resto de la tarde hablando, haciendo planes, imaginando futuros posibles. Me animó a no precipitarme, pero también a no quedarme quieta. Me recordó quién era yo antes de Pablo y lo mucho que había sacrificado por mantener a flote una relación que ya no me merecía. Volví a casa con el pecho menos apretado. No se había solucionado nada, pero al menos ya no me sentía sola. Había dado el primer paso, contar la verdad. Y cuando una historia se dice en voz alta, ya no duele igual. Ya no es una prisión. Es el inicio de la salida. El lunes por la mañana pedí cita en la notaría donde habíamos firmado la hipoteca años atrás. Quería confirmar lo que ya sospechaba, pero necesitaba verlo por escrito. Cuando el funcionario me entregó la copia del documento, sentí un escalofrío al leer mi nombre como única titular. Pablo no había querido complicarse en su momento, y yo asumí todo sin pensar en las consecuencias. Ahora, esa decisión me salvaba. Cerré la carpeta con cuidado, disimulando la emoción. No era una victoria, pero sí un paso firme. Un pequeño punto a mi favor en medio de tanto caos. Salí del edificio con la certeza de que, al menos, tenía un lugar seguro. Esa casa, aunque ahora me asfixiara, era mía. Nadie me la podía quitar. En la acera, me senté un momento en un banco bajo la sombra de un plátano. Miré a mi alrededor, personas caminando con prisas, madres empujando carritos, estudiantes con mochilas. Y yo, ahí, con una carpeta en las manos y el corazón hecho pedazos. Pero también con una sensación nueva, control. Ya no era solo una mujer herida. Era una mujer que empezaba a reconstruirse. Volví a casa con otra energía. Aún tenía que fingir delante de Pablo, pero algo había cambiado en mi interior. Cada vez que cruzaba el pasillo o me sentaba en el sofá, recordaba: esto es mío. Esta vez no me quedaré sin nada. Esa noche, cuando él me preguntó cómo había ido el día, le dije que estuve resolviendo unos papeles del trabajo. Sonrió, me abrazó por detrás sin saber que, mientras él jugaba a la mentira, yo ya me estaba preparando para salir de su juego. Y no iba a avisar cuando lo hiciera. Simplemente, me iría. Y no volvería jamás. El jueves por la tarde me reuní con Sandra en su despacho del barrio de Salamanca. Habíamos estudiado juntas Derecho, pero hacía años que no nos veíamos en persona. Al entrar en su oficina, me recibió con un abrazo sincero y una mirada firme. Me ofreció un café y cerró la puerta sin hacer preguntas. Le conté todo, desde el primer mensaje hasta la cita con Lucía y las pruebas que había ido recopilando. Escuchó en silencio, tomando notas, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, se quitó las gafas, me miró y dijo: estás haciendo lo correcto. Ahora vamos a hacerlo bien.
Me explicó paso a paso cómo funcionaría la separación si decidía seguir adelante. Por suerte, al no estar casados en régimen de gananciales, Pablo no tenía derecho sobre mi vivienda ni sobre mis bienes personales. Me aconsejó que no dijera nada aún, que siguiera fingiendo normalidad mientras preparábamos todo legalmente. Cuanto menos se lo espere, más rápido actuaremos, me dijo con serenidad. Me dio una lista de documentos que debía reunir, así como acceso a una cuenta segura para proteger mis movimientos. Me sentí protegida por primera vez desde que todo había comenzado. No estaba sola en esta guerra silenciosa. Antes de irme, me pidió una última cosa, que no actuara desde la rabia. Que pensara en mi bienestar a largo plazo, no en vengarme. Asentí. Yo ya no quería venganza, quería paz. Me despedí con un abrazo y salí a la calle con una carpeta bajo el brazo y el alma un poco más firme. Caminé sin prisa hasta casa, respirando hondo, observando los escaparates, la gente, la vida que seguía. Al llegar, Pablo estaba en la cocina, preparando pasta. Me saludó con un beso distraído. Yo colgué el abrigo, sonreí, y me senté a cenar con el enemigo. Con los días, Pablo parecía más relajado, como si el peso de la culpa ya no existiera. Salía temprano por las mañanas y volvía tarde casi todas las noches. Siempre tenía alguna excusa nueva, reuniones, imprevistos, cenas de trabajo. Yo lo escuchaba sin pestañear, asentía con una sonrisa leve y seguía sirviendo la cena como si no supiera nada. Pero cada palabra suya era una mentira más que añadía a mi archivo mental. Se había acostumbrado tanto a mentirme que ya no necesitaba disimular. Y yo me había vuelto experta en observar en silencio. Una noche, revisé discretamente la app de localización que había instalado en su móvil. No estaba en ninguna oficina. Estaba en casa de Lucía. Ni siquiera se molestaban en ocultarlo. Mientras yo preparaba la cena para uno solo, él cenaba con mi mejor amiga en el salón donde tantas veces tomamos vino las tres. En ese instante sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. No iba a llorar. Iba a anotar la hora, el lugar y la frecuencia. Cada visita suya a ese piso era una prueba más. Y yo necesitaba tenerlo todo muy claro antes de dar el siguiente paso. Poco a poco, se fue hundiendo en su propia mentira. Empezó a mezclar excusas, a confundirse con fechas, a hablar de personas que no existían. Yo lo escuchaba y tomaba nota mental. No para discutir, sino para tener un mapa completo de su doble vida. Lo observaba llegar oliendo a perfume que no era mío, con marcas en el cuello que evitaba explicar. Y yo, en vez de explotar, respiraba hondo y pensaba, que se hunda solo. Porque cuando alguien se acostumbra tanto a mentir, termina por delatarse sin que tengas que hacer nada. Solo hay que esperar, y saber cuándo actuar. El viernes decidí que esa noche sería nuestro último acto juntos. Fui al mercado de Alonso Cano y compré su vino riojano preferido y solomillo de ternera. Cociné despacio, oliendo las hierbas frescas, sintiendo como cada minuto me acercaba al final. Puse la mesa con mantel limpio, velas y la vajilla que nos regalaron en la boda civil. Quería que recordara ese momento para siempre, no como un reproche, sino como un espejo. Cuando abrió la puerta, llegó silbando, sorprendido por el aroma que inundaba la casa. Me abrazó por la cintura, sin imaginar que esa cena llevaba mi firma de despedida. Conversamos sobre banalidades, el atasco en la Castellana, la subida de la luz, el nuevo proyecto. Yo asentía, cortaba el pan y le servía vino, observando cada matiz de su expresión mentirosa. Se relajó tanto que incluso bromeó con escaparnos un fin de semana a la sierra. Mis labios sonrieron mientras mi mente repasaba la cita del lunes con el notario y con Sandra. Le pregunté si estaba contento, dijo que nunca le había ido tan bien. Brindamos,
y el cristal de las copas tintineó como un campanazo final para nuestra historia. Bebí un sorbo pequeño, él apuró el suyo sin saber que ese brindis cerraba un ciclo. Después del postre, le regalé el silencio más largo que habíamos compartido jamás. Se levantó para recoger la mesa y me besó en la frente, creyendo que todo marchaba bien. Lo observé marcharse al fregadero y sentí una paz inesperada ocupar el lugar del dolor. A medianoche, fingí cansancio y me acosté, mientras él revisaba correos en el salón. Saqué de la mesilla el sobre con toda la documentación y lo guardé en mi bolso. A la mañana siguiente, activaría la orden provisional de separación y el cierre de cuentas conjuntas. Dormí profundamente por primera vez en meses, sabiendo que el telón estaba a punto de caer. El lunes, a primera hora, Sandra presentó la demanda y solicitó medidas cautelares. El juzgado fijó la vista preliminar para el miércoles por la tarde. A mediodía, Pablo me llamó, completamente desconcertado, con la notificación aún temblando en la mano. ¿Qué significa esto?, preguntó, intentando mantener la calma. Le respondí que nos veríamos en los tribunales y colgué con voz firme. Sentí un vértigo extraño, mitad miedo, mitad alivio. El proceso había comenzado, y ya no había espacio para dudas ni retrocesos. El miércoles llegué puntual al edificio de la calle Capitán Aya, vestida con un conjunto negro discreto. Sandra me esperaba en la puerta, cartera en mano y gesto sereno. Pablo llegó después, solo, sin Lucía, con el rostro más pálido de lo habitual. Cuando nuestros ojos se cruzaron, bajó la mirada como un niño sorprendido en falta. Intentó acercarse, pero Sandra se adelantó y le bloqueó el paso con profesionalidad. Entramos en la sala, un espacio frío, con la luz blanca cayendo sobre los papeles. El juez pidió silencio y empezó a leer el expediente con tono neutro. Mi abogada presentó todas las pruebas, capturas de mensajes, registros de ubicación, correos cruzados. Pablo sudaba mientras doblaba nervioso la servilleta que llevaba en el bolsillo del abrigo. No negó la relación, dijo que había sido un error, que se arrepentía profundamente. El juez lo escuchó sin interrumpir, tomó nota y dictó medidas inmediatas. Ordenó el abandono del domicilio, pensión compensatoria provisional y prohibición de acercamiento. Al salir, Pablo me llamó por mi nombre, pero seguí caminando sin volver la cabeza. Al cruzar la puerta, el aire de Madrid me pareció más limpio que nunca. Al día siguiente, Pablo tuvo que recoger sus cosas. No hizo falta que yo estuviera presente. Sandra le había enviado una notificación formal, y él sabía que ya no tenía opción. Volvió con una furgoneta de alquiler y 2 amigos que apenas me saludaron. Dejé la puerta entreabierta y observé desde el pasillo cómo sacaba sus camisas, sus libros, sus trofeos absurdos de pádel. No lloró, no gritó, no pidió explicaciones. Solo bajaba la cabeza y evitaba mi mirada. Aquel hombre que una vez dijo quererme, ahora se marchaba como un desconocido vencido. Cuando acabaron de cargarlo todo, dejó las llaves encima del aparador. Se detuvo un segundo frente al sofá, como si esperara algo. Tal vez un gesto, una palabra, una última escena de reconciliación. Pero yo me mantuve firme, de pie, con los brazos cruzados y el alma cerrada. «Cuídate», dijo sin convicción, con la voz rota. No respondí. Le di la espalda y caminé hacia la cocina como si necesitara comprobar algo urgente. Escuché la puerta cerrarse con un clic seco, definitivo, y entonces, supe que no volvería a abrirse para él. Ese día limpié la casa como no lo había hecho en años. Tiré mantas, lavé cortinas, abrí todas las ventanas. El aire fresco entraba con fuerza, como si también quisiera expulsar todo lo que había quedado. Quité sus fotos de los marcos, sus camisas del armario, sus cepillos del baño. Cada rincón hablaba de él, pero yo estaba dispuesta a borrar cada rastro.
Me duché con calma, encendí una vela en el salón y me serví una copa de vino. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa casa era mía. Mía, y en paz. Una semana después de su marcha, apareció la primera foto en mi feed de Instagram. Pablo sonreía en una terraza de Malasaña, con Lucía apoyada en su hombro. Brindaban con vermut y escribieron «Nuevo comienzo» en la descripción. El encuadre era perfecto, la luz de otoño doraba sus caras falsas. Usaron el mismo filtro que él y yo elegimos para nuestras vacaciones en Lisboa. Sentí un pinchazo breve, como una astilla que la piel expulsa sola. Deslicé el dedo y pasé a la siguiente publicación sin darle «me gusta». En menos de una hora, varios amigos me enviaron capturas por mensaje privado. Respondí con un «tranquila, lo sé todo» y puse el móvil en modo avión. No quería que su teatro digital me robara otra tarde. Me sorprendió descubrir que la rabia comenzaba a ceder paso a una extraña compasión. Pensé en la necesidad que tienen los culpables de exhibir felicidad inmediata. Cuanto más alto el grito, más profundo suele ser el vacío. Yo, en cambio, no necesitaba testigos para respirar en paz. Decidí no borrar nuestras fotos antiguas ni lanzar indirectas vengativas. El pasado existe, pero ya no dirige mis pasos. En lugar de eso, abrí una cuenta privada para mis propias imágenes de renacer. Subí la vela encendida en el salón y escribí «Hogar en reconstrucción». Sin filtros, sin posados, solo la luz de la ventana y mi copa a medio beber. Esa noche, antes de dormir, comprendí algo que ya no se me olvidaría. La vida real no se mide en likes, se mide en la calma con la que cierras los ojos sabiendo que nadie te miente. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, no puse alarma. Cerré las ventanas, apagué el teléfono y me metí en la cama sin miedo a soñar. No tenía a nadie al otro lado del colchón ni ruido de fondo que disimulara el vacío. Pero tampoco había tensión, ni sospechas, ni silencios llenos de mentiras. Me cubrí con la manta hasta el cuello, sentí el crujido de las sábanas limpias y respiré hondo. Todo estaba en su sitio. Incluso yo. Cerré los ojos y dejé que el cuerpo soltara todo lo que había guardado en silencio. No lloré, no pensé en Lucía ni en Pablo. Pensé en mí. En los años que había pasado soportando migas de afecto. En los días en que me vestía bien esperando un elogio que nunca llegaba. En las noches en que me conformaba con un «estoy cansado». Esa noche no necesitaba justificarme. No necesitaba agradar a nadie. Solo dormir. Y dormí. Profundo, largo, sin interrupciones. Me desperté cuando la luz del sol ya entraba por la ventana. No hubo sobresaltos, ni pesadillas, ni esa angustia en el pecho al abrir los ojos. Me levanté despacio, fui a la cocina y preparé café solo para mí. Puse música bajita, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco entrara sin pedir permiso. Era mi casa. Por fin, mi casa. Y ese primer silencio sin él, fue el sonido más liberador de todos. Durante días, la rabia me acompañó como una sombra. No era el tipo de enfado que grita, sino el que arde por dentro en silencio. Me enfurecía haber confiado tanto, haber perdonado tanto, haberme dejado a mí misma para sostener a alguien que no lo merecía. Pero poco a poco entendí que esa rabia no podía seguir gobernando mi vida. La ira, si no se transforma, se pudre. Así que la convertí en impulso. En fuerza. En movimiento. Empecé a revisar mi currículum, actualicé mi perfil profesional y busqué trabajo en despachos donde nadie me conociera como la mujer de Pablo. Quería empezar de cero. Sin etiquetas. Sin lástima. Me apunté a un curso online de planificación financiera y recuperé contactos de antiguos compañeros.
Necesitaba reconectar con esa Elena que un día soñó con dirigir su propio equipo. Me recordé a mí misma que valía más que una traición. Que detrás del dolor había una mujer que seguía de pie. Cada pequeña acción era un paso. Cada tarea cumplida, un ladrillo más en la reconstrucción. Dejé de hablar de él, incluso en mi mente. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no tenía espacio en mis planes. Cuando mis amigas me preguntaban cómo estaba, les decía, en construcción. Y lo decía de verdad. No fingía. La rabia seguía allí, en algún rincón, pero ya no me controlaba. Había dejado de ser una herida abierta, y empezaba a convertirse en cicatriz. Menos de un mes después, recibí una llamada que me hizo respirar distinto. Una asesoría en Malasaña buscaba responsable de equipo, y yo estaba lista. Fui a la entrevista con el currículum en la mano y la dignidad en la espalda. No hablé de Pablo, ni de traiciones, ni de heridas. Hablé de gestión, de resultados, de todo lo que había logrado en silencio. Salí de esa oficina con la promesa de empezar el lunes. Y, por primera vez, sentí que el futuro me esperaba con la puerta abierta. La primera semana fue intensa, pero no me asustó. Volví a sentirme útil, capaz, escuchada, sin tener que demostrar nada a nadie. Mis compañeros no sabían nada de mi historia, y eso lo hacía todo más liviano. Cada correo enviado, cada cliente satisfecho, era una victoria silenciosa. Me involucré sin miedo, con ganas, con hambre de algo nuevo. Al final del día, me iba caminando por Malasaña con los auriculares puestos y una sonrisa tranquila. No era felicidad plena, pero era paz. Y eso ya era mucho. El primer sueldo lo celebré sola, con un café con leche y un croissant en una terraza cualquiera. No necesitaba brindis ni aplausos. Solo esa sensación de haberme cumplido. Compré flores para casa, y un cuaderno rojo para anotar nuevas metas. Cada página en blanco era un recordatorio, esta vez, todo dependería de mí. La rabia ya no me dolía como antes. No me detenía. Solo me empujaba, con firmeza, hacia lo que estaba construyendo con mis propias manos. Porque después de tanto, por fin estaba volviendo a ser yo. Volver a la rutina fue mucho más fácil que volver a confiar en alguien, porque una cosa es organizar tu agenda y otra muy distinta es abrir la puerta de tu vida otra vez, aunque sea para una simple conversación de pasillo o una invitación a un café rápido después del trabajo. Todo me parecía demasiado, como si cada gesto amable escondiera una intención, como si cada palabra pudiese transformarse en traición, así que sonreía, agradecía con educación y me encerraba en casa con cualquier excusa. Diciendo que tenía que terminar algo urgente o que me dolía la cabeza, cuando en realidad lo que me dolía era la idea de volver a bajar la guardia. Una tarde, el equipo organizó una salida por Lavapiés para celebrar un cierre exitoso y aunque al principio dudé, algo dentro de mí dijo que no podía seguir huyendo, así que me puse el abrigo y salí, intentando no pensar demasiado. En el bar las risas eran altas, las luces cálidas y las miradas limpias, pero mi cuerpo seguía en alerta. Cada vez que alguien me hablaba de cerca sentía un nudo en el estómago, como si estuviera reviviendo algo que no quería recordar. Aguanté lo justo y me marché. Antes de medianoche, diciendo que tenía sueño, aunque en realidad lo que tenía era miedo. Esa misma noche entendí que, si quería volver a confiar en los demás, primero tenía que volver a confiar en mí, así que pedí cita con una terapeuta, alguien que pudiera ayudarme a reconstruir lo que otros habían roto. Y cuando me senté frente a ella por primera vez, no hice el papel de mujer fuerte, conté la verdad tal como era, con sus grietas, sus temblores y su necesidad de entender. Hablamos de límites, de tiempo, de no forzar lo que aún no está listo. Y al salir sentí algo nuevo, no era alivio ni valentía, era simplemente el permiso de avanzar aunque aún me temblaran las piernas. Una mañana de sábado, desperté con la necesidad urgente de irme, no de huir, sino de encontrarme, así que preparé una pequeña maleta,
reservé un billete a Toledo y me marché sin avisar a nadie. El tren iba medio vacío y yo miraba por la ventanilla como si fuera la primera vez que veía los campos tan cerca. Al llegar, caminé sin rumbo fijo por las calles empedradas, con el móvil en silencio y el corazón también. Me detuve frente a una iglesia antigua, respiré hondo y por un instante me sentí ligera, como si la ciudad me abrazara sin hacer preguntas, como si no necesitara justificarme ante nadie. Pasé la noche en un pequeño hostal del casco histórico, el tipo de sitio que no tiene lujos pero huele a calma. Cené sola en una terraza mientras el cielo se teñía de naranja y los turistas hablaban en idiomas que no entendía. Nadie me miraba, nadie me esperaba, y eso, lejos de hacerme sentir sola, me hizo sentir libre. Abrí mi cuaderno rojo y escribí palabras sueltas, sin orden, sin filtros, palabras que venían directamente de una parte de mí que llevaba meses callada. Luego volví caminando despacio al hostal, con los zapatos en la mano y la certeza de que había dado un paso importante. Al día siguiente, volví a casa sin prisa, sin esa ansiedad de antes, sin la necesidad de tener todo bajo control, y al abrir la puerta, el silencio del piso ya no me pareció triste, sino necesario. Preparé café, deshice la maleta, encendí una vela y me senté a mirar por la ventana. No pasó nada extraordinario, pero algo en mí había cambiado. Entendí que viajar sola no era una huida, era una forma de recordarme que existo más allá de cualquier historia, más allá de cualquier herida, y esa versión de mí me gustaba, aunque aún estuviera en proceso de nacer. Fue un martes cualquiera, de esos que no prometen nada. Cuando salí del trabajo y decidí pasar por la panadería del barrio, necesitaba algo dulce, algo que me reconectara con lo cotidiano. Entré sin pensar demasiado y, al girar hacia la estantería del pan integral, la vi. Allí estaba Lucía, con la misma melena impecable de siempre, sujetando una bolsa de magdalenas como si nada. Nuestros ojos se cruzaron y el aire cambió de temperatura. No dijo ni una palabra, pero su cara hablaba sola. Nerviosa, pálida, atrapada en un gesto entre vergüenza y miedo. No me moví, no retrocedí, simplemente la miré, con la tranquilidad de quien ya no espera explicaciones. Ella dio un paso hacia mí, titubeando, y murmuró un «lo siento», que apenas se oyó por encima del murmullo del local. Asentí, pero no por compasión, sino porque ya no me importaba lo que viniera después. Le respondí sin rencor, sin teatralidad, sin necesidad de venganza. Solo dije «gracias, me liberaste», y me giré, con el pan bajo el brazo y la frente en alto, dejándola atrás como se deja un capítulo que ya no quieres releer. Salí a la calle con el corazón sereno, sin ruido en la cabeza, sin peso en la espalda. No era perdón, era cierre, no era reconciliación, era libertad, porque hay momentos en los que no necesitas grandes gestos para sanar, solo presencia, solo estar de pie frente a tu pasado y no temblar. Esa tarde volví a casa con las manos llenas de pan y la certeza de que ya no había rastro de ella en mí, ni rabia, ni tristeza, solo espacio, espacio limpio, preparado para todo lo que sí merezco. Primero fue un mensaje suelto en el grupo de antiguos compañeros. Después, una llamada breve de una conocida del despacho que apenas veía. Y, por último, el comentario de la portera al cruzarme con ella una mañana de lluvia. Todos hablaban de lo mismo, de cómo Pablo llegaba tarde, de cómo Lucía faltaba al trabajo con excusas que ya nadie creía, de proveedores que reclamaban facturas impagadas y de un banco que empezaba a enviar cartas poco amistosas. Yo escuchaba sin preguntar, asentía sin mostrar sorpresa, como si esas piezas ya encajaran en un puzzle que llevaba tiempo viendo desde lejos. Era extraño sentir lástima y alivio al mismo tiempo. Como si la vida me confirmara, sin yo pedirlo, que las máscaras no duran para siempre. Algún día, inevitablemente, las verdades se abren paso, y en su caso lo hicieron a voces. Un compañero de Pablo lo encontró discutiendo con un gestor en la puerta de la empresa. Lucía llegó a la oficina con los ojos hinchados y abandonó la reunión a mitad. Se decía que el negocio familiar de ella estaba al borde del cierre porque las cuentas no cuadraban. Y mientras tanto, sus redes sociales seguían mostrando cafés perfectos y sonrisas amplias. La contradicción era tan evidente que ya no hacía falta explicar nada.
Bastaba con observar cómo la fachada se agrietaba día tras día. Yo recibía cada nueva noticia con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder ni deseos de ajustar cuentas. Caminaba hasta el trabajo, preparaba mis proyectos, saludaba a mis vecinos y, en algún momento del día, recordaba que sus vidas se desmoronaban lejos de la mía. No sentía euforia, ni venganza, solo un silencio limpio. Como el que queda después de una tormenta que arrasó con todo. En ese espacio aprendí que la justicia a veces llega sin ruido. Simplemente deja a cada quien con el reflejo de sus propias decisiones. Y mientras eso ocurría, yo seguía en lo mío, avanzando, sin mirar atrás. Fue un miércoles por la noche cuando vi su nombre en la pantalla del móvil. No lo había bloqueado, pero hacía semanas que no tenía noticias suyas. Dudé unos segundos, con el pulso acelerado, sin saber si contestar o dejar que la llamada se perdiera en el silencio. Finalmente, deslicé el dedo y respondí. Su voz sonaba distinta, más apagada, más rota. Me dijo que solo necesitaba oírme, que se sentía perdido, que echaba de menos todo lo que había dejado atrás. Yo no dije nada, solo escuché, apoyada en la encimera, con la luz de la cocina encendida. Intentó explicarse, pero las palabras ya no tenían peso. Habló de errores, de confusión, de arrepentimiento. Me preguntó si podíamos vernos, solo para hablar, solo para cerrar las cosas con calma. Y entonces lo supe con absoluta certeza, no necesitaba verlo para cerrar nada, porque para mí, todo ya estaba más que cerrado. Le respondí con voz tranquila, sin rencor, sin rabia. Le dije que no me debía explicaciones y que tampoco esperaba disculpas. Que yo ya había pasado esa página. Y que no quería volver a abrirla. Colgué sin añadir nada más. Me quedé en silencio durante unos minutos, respirando despacio, dejando que el momento pasara. No lloré. No temblé. Solo sentí una paz profunda, como si al fin el ciclo se hubiese terminado del todo. Me fui a dormir sin darle más vueltas. No escribí en el cuaderno rojo, no encendí velas, no puse música suave. Solo apagué la luz y cerré los ojos, sabiendo que esa llamada no me removió por dentro. Al contrario. Me confirmó que, esta vez, la fuerte era yo. Lo conocí una tarde cualquiera, en una charla sobre educación financiera organizada en una biblioteca del centro. Fui por impulso, por curiosidad, sin intención de hablar con nadie. Me senté en la última fila, con mi cuaderno rojo en el bolso y la mente aún cerrada a todo lo nuevo. Al final de la conferencia, él se giró para preguntarme qué me había parecido. Su voz era tranquila, sin urgencia, como si no esperara nada a cambio. Respondí con una frase corta, pero con una sonrisa honesta. Me pidió un café, sin insistencias, y acepté sin pensar demasiado. Marcos no me preguntó por mi pasado ni intentó impresionarme con el suyo. Hablaba con sencillez, con esa seguridad que no necesita mostrarse fuerte. Me hizo reír sin forzarlo, y por primera vez en mucho tiempo, me descubrí hablando de cosas pequeñas sin sentirme vulnerable. Compartimos historias de libros, de viajes, de días comunes. No hubo promesas, ni expectativas, solo dos personas que se escuchaban con calma. Cuando me acompañó al metro, me dio las gracias por el rato y se despidió sin pedir nada más. Esa noche, al llegar a casa, lo anoté en mi cuaderno como un posible principio. Durante las semanas siguientes, volvimos a vernos. Un café. Un paseo por el Retiro. Una charla larga en una librería de segunda mano. Nunca hubo prisas, nunca hubo presión. Yo seguía siendo cauta, pero ya no cerraba las puertas con miedo. Él respetaba mis silencios y celebraba mis palabras. Me sentía libre, y al mismo tiempo, acompañada. Sin darme cuenta, empecé a esperar sus mensajes,
sus preguntas, sus historias absurdas sobre su gato. Y aunque aún no me atrevía a llamarlo futuro, su presencia empezaba a sentirse como algo que sí merecía quedarse. Una noche, mientras paseábamos por el barrio de las Letras, Marcos me preguntó si alguna vez me habían roto el alma. No lo dijo con tono de drama ni buscando una confesión, solo como quien quiere comprender el ritmo de quien camina a su lado. Dudé un momento, pero al mirarle entendí que no necesitaba protegerme de él. Le conté mi historia sin pausas, sin disfrazarla, con las grietas tal como eran. Hablé de Pablo, de Lucía, del silencio, de la rabia y de la reconstrucción. Él no dijo, qué cabrones, ni intentó consolarme. Solo me escuchó, con los ojos clavados en los míos, como si cada palabra tuviera su espacio y su tiempo. Cuando terminé, me ofreció su silencio, y luego, una frase que no he olvidado: no te admiro por haber salido de eso, te admiro por no haberte quedado ahí. Sentí que se me aflojaban los hombros, como si algo dentro de mí soltara por fin la tensión de años. No necesitaba su aprobación, pero esa frase me acarició de una forma que ninguna caricia había logrado. Desde ese momento, supe que podía bajar la guardia sin que eso significara perder el control. Empezamos a compartir más cosas: recetas fallidas, libros prestados, tardes de sofá sin necesidad de hablar. Con él, el silencio también era hogar. Poco a poco, me permití confiar de nuevo. No en promesas eternas, no en cuentos de hadas, sino en gestos pequeños que sí se cumplían. En una llamada cuando decía que llamaría. En un mensaje a media mañana solo para preguntar si el café me había salido bien. En esa forma suya de no huir cuando algo se volvía serio. Y, sobre todo, en mí misma, por haber sabido volver a empezar. Volver a confiar no fue un salto, fue un camino. Y esta vez, cada paso lo daba con los ojos abiertos, el corazón despierto, y la certeza de que nunca más iba a perderme por quedarme. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas del balcón, lo decidí sin pensarlo demasiado. Ese piso en Chamberí había sido mi refugio, sí, pero también era un museo de recuerdos que ya no quería conservar. Cada rincón tenía una historia que no me dolía, pero tampoco me inspiraba. Así que entré en una web de alquileres y empecé a buscar sin filtro emocional, solo escuchando lo que de verdad necesitaba: luz, calma, un espacio más pequeño, pero solo mío. Encontré un piso en Lavapiés con paredes blancas, suelo de madera y ventanas enormes. Lo visité al día siguiente y supe que era ahí. Firmé el contrato ese mismo viernes. La mudanza no fue un drama, fue casi una celebración. Regalé muebles, doné ropa, dejé atrás cosas que ya no hablaban de mí. Me llevé lo justo: mis libros, mi cafetera, mi cuaderno rojo y 3 cajas con lo esencial. Cuando cerré la puerta del antiguo piso, no sentí nostalgia. Sentí ligereza. En el nuevo hogar, todo olía a nuevo comienzo. Puse música suave, coloqué una alfombra en el salón y colgué una foto en blanco y negro de una calle de Lisboa. No era una casa grande ni sofisticada, pero tenía algo que no había tenido en años: paz. Las primeras noches fueron silenciosas, pero no tristes. Me acostumbré al ruido del vecindario, a la señora que cantaba ópera desde el 3er piso, al chico que tocaba guitarra en la plaza. Por las mañanas, el sol entraba directo en la cocina y me recordaba que todo lo que tenía ahora era fruto de haber resistido. Me preparaba el desayuno sin prisa, me sentaba frente a la ventana y escribía una frase nueva cada día. No para contar una historia, sino para vivirla. Ese piso no era solo un lugar donde dormir. Era la prueba de que había vuelto a empezar por elección, no por obligación. Me enteré por Carmen de que Lucía se había ido a vivir con sus padres en Vallecas. El negocio familiar cerró tras varios impagos, las tarjetas le fueron bloqueadas y los amigos que colgaban fotos con ella dejaron de aparecer. Dicen que pasa los días encerrada, que evita salir por miedo a encontrarse con gente conocida,
que mira el móvil con ansiedad esperando mensajes que nunca llegan. Yo no la he visto desde aquella panadería, pero la imagino sentada en el sofá mintiéndose a sí misma, repasando historias de Instagram ajenas para olvidar la suya, creyendo aún que todo fue mala suerte y no consecuencia. Pablo, según supe, desapareció en cuanto saltaron los embargos, la dejó sola con las deudas y la promesa rota de un futuro brillante. Ella intentó llamarme, buscó mi número en un impulso de buscar salvación en quien un día hirió. Dejó un mensaje de voz tan breve como tembloroso que nunca respondí. Comprendí entonces que el eco de sus mentiras volvió como bumerán directo a su pecho. Los proveedores que antes la adulaban ahora exigen pagos con voz glacial. El banco que aprobó su crédito ahora manda notificaciones rojas cada semana, y la ciudad que un día fue escenario de su triunfo se ha convertido en un laberinto sin salida. A veces, mientras preparo café en mi nueva cocina, pienso en lo irónico que es todo, como la misma vida que derriba construye y como la verdad, tarde o temprano, reclama su lugar. No siento alegría por su caída ni deseo de verlo todo arder, solo una calma lúcida que me recuerda que cada elección tiene su factura. Escribo en mi cuaderno una frase para no olvidar: la justicia no siempre llega con martillo, a veces llega con espejo. Cierro la página, doy un sorbo al café y agradezco en silencio el privilegio de haber aprendido a tiempo, porque entender el final de su historia es confirmar, una vez más, que la mía ya no depende de ella. Aquella noche, sentada en el sofá con una manta ligera sobre las piernas, abrí el cuaderno rojo en una página nueva y dejé que la pluma fluyera sin freno. Escribí sus nombres, primero con rabia y luego con la serenidad de quien ya no tiembla, y relaté cada grieta, cada engaño, cada silencio que me había hecho dudar de mí misma. No buscaba justicia ni perdón, solo quería sacar de mi pecho las palabras que aún pesaban como piedras húmedas. Expliqué cómo se siente el mundo cuando tu mejor amiga se convierte en tu sombra más oscura, y cómo duele mirarse al espejo y no reconocerse. Recordé los cafés compartidos, las risas fingidas, los secretos que ahora son polvo en una estantería. Noté que la tinta se volvía más suave a medida que el corazón se aligeraba. Al terminar, respiré hondo, doblé la hoja con cuidado y la guardé en un sobre sin destinatario. Al día siguiente, antes de salir al trabajo, volví a leer la carta con ojos menos heridos. No corregí nada, las imperfecciones eran parte de la cicatriz que ahora se cerraba. Añadí una única línea al final: gracias por enseñarme la forma exacta de no quererme nunca más. Luego, cerré el sobre y lo sellé, no para enviarlo, sino para sellar también aquel capítulo de mi historia. Lo guardé en una caja de zapatos junto a fotografías que ya no me traían dolor, solo memoria. Entendí que aquella carta no era un puente hacia ellos, sino una puerta de salida para mí. Y me di permiso para continuar sin necesidad de respuestas que jamás habrían llenado el vacío. Esa noche, antes de dormir, coloqué la caja en lo alto del armario, como quien deja algo valioso pero ya no necesario. No sentí la tentación de volver a abrirla, ni el impulso de quemarla en un acto dramático. Simplemente sonreí al pensar que, a veces, las palabras más poderosas son las que no se pronuncian en voz alta. Apagué la luz y, en la oscuridad, me sentí más ligera que nunca, casi nueva, casi intacta. El silencio se instaló en la habitación como un amigo discreto, sin promesas ni reproches. Dormí sin sueños ruidosos, sin fantasmas que tiraran de mis sábanas, sin miedo a cerrar los ojos. Porque, al fin y al cabo, la carta no enviada había hecho su trabajo: contarme a mí misma que todo había quedado atrás. Comenzar un canal sobre relaciones y autoestima fue casi un juego al principio. Una tarde lluviosa instalé la cámara en el salón, di la bienvenida con voz tímida y conté mi historia sin maquillaje. Los comentarios llegaron despacio pero cada uno era un abrazo. Mujeres de diferentes ciudades confesaban que también habían sido traicionadas y no sabían por dónde empezar. Respondí a cada mensaje con calma, como quien cose botón a botón un vestido viejo. Sin darme cuenta sumé miles de suscriptores que esperaban el siguiente vídeo como si fuera una conversación pendiente, y comprendí que mi dolor transformado en palabras podía iluminar rincones que nunca imaginé.
Marcos apareció en uno de los directos para hablar de finanzas personales y la pantalla se llenó de preguntas. Su tono cercano derribó el miedo a los números y, al verlo tan natural, recordé lo poderosas que son las alianzas limpias. Empezamos a planificar episodios juntos y, entre guiones y cafés, la complicidad creció sin prisas. Un día leyó en voz alta un mensaje anónimo que agradecía la esperanza que regalábamos y me miró como quien encuentra un tesoro cotidiano. No hizo falta decir más. Supe que ya no caminaba sola, que el futuro podía escribirse a 4 manos sin que una sombra empañara la tinta, y sonreí con esa certeza nueva que nada tiene que ver con los viejos cuentos de amor. Las mañanas en Lavapiés tienen ahora otro ritmo, abro la ventana y el aire fresco se cuela mientras preparo café y repaso el plan del día. A veces hay grabación, otras veces solo edición y una lista infinita de correos que empiezan con «gracias». Salgo a correr por el retiro con música tranquila y cada paso marca la distancia exacta entre la mujer que fui y la que soy. Al volver riego las plantas, contesto un par de comentarios y escribo una frase en el cuaderno rojo, no como terapia sino como brújula. Por la noche ceno algo sencillo con Marcos, brindamos sin excesos y apagamos las luces temprano, porque la paz también necesita descanso para seguir creciendo, y mientras cierro los ojos, pienso que la vida ya no se mide en lo que perdí sino en todo lo que supe construir desde las ruinas. Cuando las luces de Gran Vía se encienden y tiñen los balcones de dorado, suelo subir a la azotea del edificio y me detengo a mirar la ciudad. No pienso en el pasado como un lastre, sino como un puente que me trajo hasta aquí, con sus tablones firmes y sus grietas visibles. Respiro despacio, dejo que el aire de la noche acaricie el rostro y recuerdo que hubo un tiempo en que me faltaba aliento incluso para abrir la ventana. Ahora cada inspiración lleva dentro un «puedo», y cada exhalación suelta un «ya no duele». Así de simple, así de contundente. Bajo mis pies el tráfico suena a rumor lejano y no a amenaza, las voces se mezclan pero ninguna apaga la mía. En el bolsillo llevo siempre la llave del piso blanco de Lavapiés, ese pequeño reino que levanté con paciencia y paredes recién pintadas. Y en el corazón guardo la certeza de que, aunque mañana todo cambie, ya he demostrado que sé reconstruirme. Marcos se une a veces. Trae 2 tazas de chocolate y se sienta en silencio a mi lado sin preguntar más de lo necesario. Compartimos miradas que no prometen eternidades sino presentes habitables, y eso basta para sentirnos seguros. Hablamos de viajes pendientes, de episodios nuevos para el canal, de la idea de adoptar un gato callejero que cada tarde nos espera en el portal. Reímos cuando el viento despeina mis notas y él corre tras las hojas como si fueran mariposas de papel. No hay poses ni miedo a cerrar los ojos, porque entendimos que la confianza no es ausencia de riesgo sino decisión de arriesgar. Juntos terminamos la bebida, bajamos las escaleras despacio y cada peldaño suena a música doméstica, a rutina elegida. Entonces sé que este capítulo se escribe con luz cálida, no con la tinta amarga de antes. Cuando apago la luz de la mesilla y el silencio llena la habitación, repaso mentalmente el camino y sonrío sin testigos. Pienso en la Elena que temblaba al descubrir un mensaje y en la que hojea comentarios de agradecimiento cada mañana. Pienso en la mujer que aceptaba migajas y en la que hoy pide el trozo de pastel que le corresponde sin disculparse. Los miedos siguen allí, pero ya no llevan correa, corren libres y yo los observo consciente de que no pueden alcanzarme si sigo caminando mañana. Quizá haya retos, noticia inesperada, cansancio o lluvia, pero también habrá café recién hecho, palabras nuevas y un vídeo que empieza con «Hola, familia». Mientras la ciudad duerme, me digo a mí misma, en voz muy baja, que esta es mi mejor versión. No porque sea perfecta sino porque por fin es mía. Luego cierro los ojos, agradezco otro día de vida reconstruida y dejo que el sueño llegue sin permiso, suave, como una caricia que al fin me pertenece.